Bienvenidos a una nueva edición de Match Point, el informativo de tenis que sale semanalmente por el canal de la Mariano Moreno Televisión. Mi nombre es Máximo Joaquín Aguero y en los próximos 30 minutos hablaremos sobre el origen y la evolución del tenis argentino, hablaremos sobre los tenistas más destacados que vistieron nuestra camiseta y contaremos con la presencia de dos extenistas, Catalina Pérez y Malena Díaz Oliva, que nos dieron su testimonio. También tendremos a nuestro equipo de trabajo desde las plazas Aldaña de Ciudad de Córdoba y desde el Club de Tenis, donde realizaron diferentes encuestas. Mi nombre es Máximo Joaquín Aguirre. Hola, compañeros. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Bueno, para empezar con esto, tenemos que saber que el tenis es uno de los deportes más representativos de la gente. Y la presencia de 3 tenistas en el top 100 mundial así lo vemos. Tenemos 4 Grand Slam, que son el Abierto de Australia, después tenemos el Roland Garros, el Wimbledon y el US Open. El Australia Open se desarrolla en enero, el Roland Garros en junio, el Abierto de Estados Unidos en julio y luego el último torneo entre agosto y septiembre. Los primeros registros del tenis se hallan desde los años 1200 y 1300 en Francia, desde un juego primitivo que consistía en rebotar la pelota a una pared similar a lo que se conoce como frontón deportivo. Esto fue inventado por monjes que querían realizar una actividad física. Las raquetas no se utilizaron hasta mediados del siglo XIX, donde Winfield elaboró los primeros registros de tenis en personas son las raquetas, donde el primero que llevaba 15 puntos era el ganador del juego. Si tenemos que dar un apellido que formalizó esto, como dijimos antes, fue Winfield. Winfield patentó este juego, lo llamó tenis, lawn tennis, en 1874, aplicando las primeras reglas. En 1890, es decir, 16 años después, solamente se extendió de largo y ancho del globo terráqueo. Tal fue el boom de este nuevo deporte que se convirtió en disciplina de los primeros Juegos Olímpicos disputados en Atenas en 1896 a finales del siglo XIX. Otra competencia que había en estas primeras Olimpiadas, mucho histórico para el deporte, eran atletismo, gimnasia, esgrima, entre otros. La Asociación Internacional de Tenis, la formalización de las reglas del tenis, se fue creado en 1 de marzo de 1913, junto con sus primeras reglas y la consolidación de diferentes entes internacionales en los países europeos. En Argentina creó un conjunto de partidas del año 1860, donde se practicaban juegos similares al Gran Tenis británico. El primer club argentino es el Rosario Cricket Club, primera institución que implementó y estableció las reglas del lawn tenis en el país en 1877. Durante los inicios de 1880 se empezaron a construir canchas profesionales, la mayoría demandan la misma eran de césped natural, ubicadas en las localidades como Temperley, Madrobé o Quilmes. El 2 de septiembre de 1921 se creó la Asociación Argentina de Tenis Unauco Presport, presidente de Gran Argentina. Se creó la Asociación Argentina y de ahí se acordaron las reglas de los torneos con la presencia y firmas de 20 clubes de tenis que se jugaban en Argentina. Algunos de estos clubes fueron Estudiantes de Buenos Aires, River Plate, Ferrocarril Oeste y entre tantos otros equipos. Ahora vamos a destacar a la primera tenista en alcanzar las primeras plazas a nivel mundial. Fue Mary Terren de Wells, la rosarina que brilló en las décadas del 40 y del 50, pero que fue olvidada por su simpatía a la corriente del Partido Justicialista. Esto llevó a provocar la persecución de la dictadura denominada Revolución Libertadora, todo un tema político que hay que saber un poco más. Pero hablaremos más sobre su carrera deportiva. Disputó 1100 partidos, siendo ganadora de 832 de ellos. La verdad, un porcentaje muy alto para una gran tenista como fue la rosarina.
Acá vamos a ver cómo los especialistas destacan de su juego, su gran revés y su brillante drive. A pesar de medir solo 1,60 m, tenía una condición física espectacular que le hacía aguantar partidos largos, como ya realmente sabemos que pueden llegar a durar hasta entre 4 y 5 horas los partidos. Acá en Argentina, los dos principales torneos que se disputan son 250 y se conocen como el Abierto de Córdoba y el Abierto de Argentina o Abierto de Buenos Aires. Ahora en exclusiva le traemos la primera parte de la entrevista que le realizamos a Catalina Pera, extenista de la Argentina. Y vos, a pesar de este, entre paréntesis, mandato familiar, ¿siempre sentiste que era tu deporte o exploraste en otras ramas deportivas? No, de hecho si me sacás del tenis no sé si hubiese jugado ni siquiera por diversión a otra cosa. De hecho yo también estoy estudiando psicología y tienen ligas de fútbol y me parecen embole, así que yo creo que si no hubiese jugado al tenis no hubiese hecho nada más. I can see my fields of joy. I can reach the skies above. Volvemos a Match Point para continuar con la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Catalina Pera. Cata, te quería consultar, ¿algún tenista, ya sea varón o mujer, que te haya inspirado para seguir con tu carrera o de chica, si tenés alguno? Siempre me gustó mucho Sharapova y aparte tuvo un arranque muy rápido, muy fácil, todo muy entre comillas, ¿no? Porque nada es fácil, ni menos fue un deportista de alto rendimiento. Pero bueno, a los 17 años ganó su primer Grand Slam, entonces me pareció siempre muy admirable que a tan corta edad haya logrado algo tan enorme como Wimbledon. Y siempre me gustó también por su profesionalismo. Entonces de las mujeres, Sharapova siempre fue la que más me gustó. Aparte es como que encarnaba todo esa chica, que le haya ido muy bien, que haya podido manejar la prensa también de esa manera y el éxito de la manera en la que hizo. Después obviamente vinieron muchas lesiones y todo lo demás, pero Sharapova siempre me gustó mucho. Y te preparan tanto para los Grand Slam, porque vos cuando vas a jugar torneos, normalmente es un club que es dedicado al tenis, canchas de tenis, hay gente, pero es como que es todo chico y te mueves en círculos chicos y llegas a un Grand Slam y es un mundo aparte, muchísima gente, pero no solo de muchísima gente viendo el torneo, sino muchísimo personal para ayudar. Cada uno está destinado a una cosa en particular, entonces siempre hay demasiada gente, tardas muchísimo en ir al vestuario o a canchas, entonces, o sea, lo que quiero decir es que es abrumador, entonces tenés que estar muy bien preparado psicológicamente, y yo creo que no llegué preparada. Yo creí que era como un torneo más, de decir, bueno, lo que tengo que hacer es mi trabajo, es entrar a una cancha y jugar, pero no evalué los factores externos que me llevaron a la abrumación total. O sea, tardas mucho, obviamente son capitales enormes, entonces tardas demasiado tiempo del hotel al club, después tardas mucho del estadio a la cancha, o sea, es como que es otro mundo aparte. Pero es... Sí, más allá creo que también se disfruta, ¿o no? Para allá. Sí, aparte, lo que es una locura es que ves a todo el mundo como si fueras el vecino. Estás al lado y está comiendo. El otro día, mi hermano jugó el Roland Garros y al lado estaba Monfils con una mujer y pasó... no me acuerdo qué no había pasado, pero están todos, o sea, cuando yo jugaba estaba Nadal ahí, entonces eso es
a decir, no puedo creer que están ahí cuando los miré tanto tiempo por tele. Claro, y hablando de esta compañía psicológica, ¿cómo crees que influye en un deportista de alto rendimiento o más en un deporte tan solitario como el tenis? O sea, ¿cuál es lo fundamental de esto? Si nos puedes explicar desde tu experiencia profesional. Y es fundamental. Esto, desde mi experiencia, lo de los Grand Slam, que me sentí abrumada, yo hubiese llegado mejor preparada psicológicamente, capaz que no me hubiese sentido así, o capaz que hubiese tenido las herramientas para sentirme de otra forma. Herramientas, qué sé yo, no sé, tenía la ansiedad muy alta y no sabía cómo manejarla, mismo unos nervios que no supe manejar adentro de una cancha, o sea, sentía cosas que obviamente no me habían pasado, porque vos cuando sos chico, tu máxima aspiración es estar en los Grand Slam, y cuando llegas ahí no sabes qué hacer y decís, o sea, ¿qué hice durante toda mi vida? Es como que te replanteas muchas cosas. Y es fundamental, pero también no para poder controlar esos momentos, sino para manejar el estrés, para manejar emociones, para manejar un montón de factores que te pasan, no solo cuando estás adentro de una cancha, sino cuando estás afuera, prensa, cómo recibís comentarios, o sea, hay muchísimo en las redes sociales y te llegan muchísimas cosas que no se merecen que te lleguen. Entonces, ¿cómo poder manejar eso? Y cuanto mejor sos, más expuesto estás. Entonces yo creo que lo psicológico es fundamental. La cabeza domina muchas cosas. Alguien que no conoce tanto el tenis, la diferencia entre superficies. ¿Dónde se siente esa diferencia? ¿En el pique? ¿En la pisada? ¿En dónde se plasman esas diferencias? Y mira, el polvo de ladrillo es más lento y tenés que aprender a resbalar y a apoyarte y a jugar, porque si no te caes todo el tiempo. En cambio, es distinta la preparación, desde lo físico también. Bueno, pero el polvo es mucho más lento que el cemento. El cemento también tiene varios... Puedes hacer el cemento más rápido o más lento, depende de la pintura. También te tenés que preparar distinto porque tenés que hacer muchos pasos de ajuste y tal. Y después el pasto es otro tema. Muchas gracias, Catalina, por tu testimonio y por esta charla. Ahora vamos con Santiago Pico y Fabricio Sánchez, que estuvieron en el Lauten. ¿Cómo andan, chicos? Así es, Marci, estuvimos en el Lauten Club realizando encuestas a profesores, alumnos de la escuela de tenis, jugadores amateur y amantes de tenis, y esto nos dijeron. Maxi, nos encontramos acá en la inmediación del Down Tennis. Vamos a entrar a hacer unas encuestas a profesores y a alumnos a ver qué nos dicen de las encuestas. Vamos allá. Bien, ¿su nombre? Perfecto, me llamo Mateo Eschore. ¿En qué título te sorprendió más? Copa Davis 2006, Medalla de Plata 2006 del Potro, Master 1000 Shanghai Navandial o otro que a vos te guste, algún argentino que haya ganado un torneo o algo? ¿Sorprendió? Sí. Y mira, sorprendió me parece que el Master 1000 de Shanghai Navandial. Sí. ¿Quién es el mejor tenista argentino? En este momento, en la actualidad, bueno, creo que Cerúndolo se lleva los honores. Sí, está en un muy buen nivel, compitiendo con los mejores del mundo, muy parejo, digamos, en cuanto a nivel, así que creo que su trabajo este año y ojalá que el año que viene sea mejor todavía. ¿El golpe que más te gusta? El revés con slice. El revés. ¿Lo usa mucho usted? Sí, todo lo de la época mía usamos mucho el slice, nos cuesta el top ya a esta altura, así que es un golpe que se usa más en el tenis de antes. Ahora se usa también, pero no lo mismo que la época mía. Sí. ¿Cuál de los siguientes partidos te impactó más? Schwartzman Nadal, del Potro Cilic, Copa Davis 2016, Gaudio Coria 2004, Sabatini vs Graf, US Open 1990 o otro que a usted que recuerde. Y partidos son muchísimos, pero de los 5 que me nombras, creo que el de Steffi Graf con Sabatini,
y bueno, el de Coria, Gaudio fue una final que quedó para Argentina, pero el partido técnicamente fue muy feo, pero uno lo recuerda siempre a ese partido. Bueno, Maxi, así terminamos el día de hoy en las encuestas. Tuvimos charlas con profesores dando su opinión y bueno, vamos al piso. Muchas gracias Santiago y Fabricio por sus entrevistas. Ahora vamos al bloque y continuaremos con la entrevista que le realizamos a Mariana Díaz Olmo. Together, baby, we can burn bright. Be my candle, baby, I'll be a fire. Y en un momento entre el hockey y el tenis decidí el tenis porque me gustaba esto de que dependiera de mí olímpico, porque es otra, te vas a ver otros deportistas, vas a ver otros deportes, conoces un montón de gente que están todos metidos en lo mismo, ¿no? Que comen bien, que se acuestan temprano, que tienen que hacer todas las mismas cosas que nosotros, porque van a lo mismo, a ese torneo, y que por ahí para ellos es una vez cada 4 años. Nosotros tenemos la posibilidad de competir un montón de veces durante el año y ellos esperan 4 años para llegar a ese momento y correr 10 segundos. Entonces, en ese sentido, me gustó mucho convivir con los demás atletas, y yo fui a Atenas 2004, y lo que tuvo de especial es que, por ejemplo, bueno, lo conocí a Ginóbili, que cuando íbamos a entrar a la ceremonia inaugural, en vez de filmarse él, nos filmaba a nosotros. Saltaba y él nos filmaba desde ahí arriba a nosotros. Es como que para él nosotros era lo importante y para nosotros él. Pero y después, bueno, al resto de los jugadores de las selecciones, hockey femenino, masculino, de fútbol, bueno, los vimos recién al final porque estaban en otro lugar, no estaban en la Villa Olímpica, pero la verdad que como experiencia fue grandiosa. Para mí entrar a ese estadio, cuando decían Argentina y una pantalla gigante y todo, se me puso la piel de gallina, sentí algo que cada vez que me acuerdo lo vuelvo a sentir, es una cosa increíble. Sobre todo no porque esté la pantalla gigante y te veas entrando o te vean en todo el mundo, sino por lo que es estar representando a Argentina en una cantidad de atletas que tienen que haber hecho un proceso de clasificación para estar ahí. La verdad que fue de lo más hermoso que viví, y esa convivencia de una semana también en la Villa Olímpica fue grandiosa. Yo me acuerdo que dije, pero yo nunca voy a ganar un torneo WTA. En mi cabeza dije, no, es una locura lo que estoy haciendo. Y convenciéndote, imaginándote el día de la final, cómo era la copa, que estaba al costadito, o sea, tan detallado todo que parecía real. Entonces después cuando gané el torneo, en realidad yo lo había soñado un montón de veces, pero me había costado creer que podía darse. Y recién cuando empecé a contemplar la posibilidad real de que se diera, es donde empezó toda esa visualización a hacer una diferencia. Si uno la noche anterior, cuando se va a dormir, hace un trabajo de relajación y empieza a imaginarse al día siguiente, hoy me va a servir mucho la derecha que abra la cancha para generar el espacio por ahí, atacarla por el otro lado, y te imaginás cómo la otra llega con slide, todo eso te lo puedes imaginar, y tu cabeza piensa que es real. Eso es lo bueno. Vos podés hacer todo este trabajo y tu cabeza no va a diferenciar si es la realidad o si vos la creaste. Y eso, por eso yo creo que la cabeza y todo el trabajo mental todavía se puede mejorar un montón más. Porque toda esa parte, yo siempre digo, vos a tu cabeza la podés engañar. A vos te puede estar doliendo todo y vos le mostrás al otro que estás bien. Yo llegué a la final de un torneo WTA con los 2 pies fracturados. Y vos decís, ¿cómo es posible eso? Me dolían, sí, como la puta madre, es la verdad. Pero la diferencia era que como me decían que no tenía nada, que yo seguí, y después, claro, obviamente que después tuve un montón de tiempo parada, porque lo empeoré a la lesión. Pero vos, ¿cómo podés jugar con los pies fracturados? Y bueno, porque tan fuerte tu cabeza que pensás que podés, que seguís. Bueno, a mí me pasó eso, y yo conozco un montón de gente que le pasan esas cosas, pero la cabeza siempre puede mucho más que tu físico, siempre y cuando vos te convenzas. Y a mí me pasó eso muchas veces en mi carrera, que mi cabeza podía mucho más que mi cuerpo, y yo decía, puedo, y seguía, y por ahí pasaba límites que no eran sanos pasarlos, justamente porque en mi cabeza yo me convencía de que podía. ¿Y qué recomendás para esto que estás diciendo, estar bien de la cabeza, bien de la mente a la hora de competir?
¿Qué recomendaciones le das a los entrenadores que tienen que influenciar a los deportistas para que cuando salen a la cancha se sientan seguros, que no los coma la presión y que repliquen lo que practican en los entrenamientos? Bueno, el entrenador en realidad es, yo lo llamo tipo el head coach, que es el entrenador que está por encima de todos los demás. Ese para mí es entrenador. Yo soy entrenadora así, ¿no? De algunas chicas, he sido de varones también, de algunos varones. Ese entrenador es el que le tiene que hablar todo el tiempo a los jugadores. Te vas a cansar de decirle siempre lo mismo hasta que en algún momento lo van a agarrar y lo van a tomar, porque el jugador dice, bueno, quiero un preparador físico, esto, lo otro, pero en realidad el que manda por sobre todos los demás es el entrenador. Porque el entrenador es el que dice al preparador físico, che, mirá, está muy cansado de piernas, fíjate que hoy necesito que baje la intensidad porque necesito que haga este trabajo porque no le está saliendo, no sé, el revés bien abierto, X cosa. Entonces, es el que va, en cierta manera, uniendo todo para que ese jugador pueda entrar a la cancha y dar lo mejor. Yo jugué, empecé el año 2006, que era mi último año, yo ya sabía que iba a jugar ese año nada más. Empecé 50 al ranking WTA, pero yo quería casarme y tener hijos y quería tener una vida normal. Hoy en día te dan muchas facilidades para que tengas un hijo y vuelvas a jugar, pero no es tan fácil, porque vos tenés que tener a alguien que se haga cargo de tu hijo mientras estás jugando, tu cuerpo cambia, estás un año prácticamente sin poder jugar, y entonces yo quería, formar una familia y tener hijos y tener una vida normal en ese sentido. Y entonces el último año que jugué empecé a ir a los torneos que yo quería ir, por ahí algunos que no había ido nunca, que quería conocer, y también a otros que me gustaba. Y por ejemplo no fui a la temporada de polvo de ladrillo después de Wimbledon, que a mí me iba bien, yo gané Palermo, un WTA justo después de Wimbledon. Esa gira ese año no fui porque había muy poca plata por ir a esa gira, y me fui a una que había mucha plata, que yo sabía que no me iba bien porque la superficie era muy rápida y había muchos mejores jugadoras. Entonces yo ya sabía que mi rendimiento no iba a ser bueno, pero por ir al torneo cobraba 5 veces más que en los otros torneos. Entonces dije, bueno, voy a priorizar la plata y también ir a conocer otros torneos que nunca había ido. San Diego, por ejemplo, nunca había ido. Stanford, esos torneos no había jugado y ese año los jugué. Después fui a Asia y quería conocer Tel Aviv. El último torneo era en Tel Aviv, pero al final había conflictos en Medio Oriente y no se hizo, entonces no pude conocer, pero también me había anotado para jugar en algunos lugares que no había ido nunca, porque quería conocerlos. Y la verdad es que cuando tu físico se va desgastando, ya no es tan placentero. Yo a los 30 años ya tenía muchas hernias de disco en la espalda, tuve fractura por estrés, una rodilla, cirugía de muñeca, tenía roto en la mano izquierda el ligamento, entonces cuando me empezaba a doler, no podía golpear al revés. Entonces todas esas cosas iban haciendo que yo ya empezara a ver más cerca el final, porque jugaba un partido buenísimo y al día siguiente no me podía mover. Entonces eso empezó a pasar, yo me entrené siempre muy fuerte y muy duro, hoy ya no se trabaja de esa manera, hoy hay mucho más trabajo preventivo, pero a mí me hacían hacer 12 pasadas de 1000 metros, me la pasaba corriendo 1 hora y media, descansaba 1 minuto y arrancaba de nuevo, y por ahí tenían que hacerlas todas en menos de, entre 4 minutos y 4:20. Y vos decís, bueno, sí, yo si hacía una sola, por ahí la podía hacer en 3:20 o 3:15, pero tenía que hacer 12. Entonces, todo ese trabajo y todo ese desgaste también hizo que yo me lesionara más, porque antes se trabajaba y se entrenaba de otra manera, y también me hizo que tuviese un montón de lesiones que cada vez que ibas creciendo en edad, se iban notando más. Entonces, esa fue también una de las razones por las que dije, bueno, listo, último año, quiero cambiar de vida, pero también mi cuerpo me estaba diciendo que no estaba para mucho más. Volvemos al piso, le agradecemos a Malena Díaz Oliva por prestarnos su testimonio. Ahora hablaremos con Lázaro Gómez. Lázaro, ¿cómo andás? Maxi, ¿cómo estás? Saludo nuevamente a los televidentes. Sí, hoy vamos a hablar de estos últimos años del tenis argentino, los tenistas argentinos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Hay dos más destacados en la época del 70, de los 80, un tenista masculino y un tenista femenino. El tenista masculino es Guillermo Vilas, uno de los mejores tenistas que tuvo la Argentina, ganó alrededor de 70 títulos a lo largo de su carrera.
varios Grand Slam, como había mencionado Maxi. Los torneos Grand Slam en el tenis son los más importantes. Los ganó y ganó el US Open de Estados Unidos, ganó Wimbledon y también ganó Roland Garros. Fue número 1 del mundo en la mayoría de su carrera. Fue uno de los mejores tenistas y mayores exponentes del tenis argentino y representante del tenis argentino a nivel mundial. La otra es una tenista femenina, Gabriela Sabatini, de las mejores tenistas que tuvo el tenis argentino. Fue ganadora del US Open en el 94 y justo cuando ella gana el US Open se da la nueva era del tenis, la era abierta. Hay como un cambio de formatos, cambio de reglas, cambio de competencias, empieza a ser como mucho más profesional aún el tenis. Ella fue de las mayores exponentes de la WTA, el tenis femenino a nivel mundial, y junto a otras argentinas como por ejemplo Cata Pela, Flor Laval, como Mariana Díaz Olivas, quienes hablaron con nosotros. También otras de las exponentes junto a Sabatini está la mencionada Mercedes Paz, quien estuvo representando en los últimos Juegos Panamericanos que pasaron en este año, fue capitana de la selección argentina. Ahora, en la era abierta, en la nueva era del tenis, desde los finales de los 90, casi 2000 hasta la fecha, han pasado varios tenistas argentinos, femeninos y masculinos, pero hay dos que han destacado en todo este tiempo, que ha sido Juan Martín del Potro y David Nalbandial. Vamos a empezar hablando de David Nalbandial, cordobés, de los mejores tenistas que hubo en esta nueva era. Fue ganador del Master 1000 de Madrid, donde en ese mismo torneo él ostenta un récord que hasta ahora nadie lo pudo superar, que es de eliminar a 3 del Big 3 en un mismo torneo. Hizo un torneo de locura. Después ganó en Shanghái remontándole un gran partido a Roger Federer y ganó entre otros títulos. Le quedó la espina de no haber podido conseguir la tan ansiada Copa Davis para la Argentina, perdiendo en 2008 la final ante España. Una España que no estaba con Rafael Nadal, su máximo exponente en su historia. Y por último, Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, de los mejores tenistas, llegó a ser top 3 en el mundo. Seguramente los jugadores que las lesiones no pudieron dejar llegar a lo más alto, ganador del US Open, de un Grand Slam, le ganó una final a Federer siendo muy joven, por allá en el 2009, siendo que Federer era el favorito. En semifinales había eliminado a Rafael Nadal. Después volvió a llegar a la final, por eso el 2017, 2018, donde lamentablemente la perdió ante Djokovic. Pero siempre se mantuvo en el alto nivel del Potro, ganando torneos y ganando también la Copa Davis en 2016 ante Croacia. Ese creo que fue uno de sus mejores años. En 2016 vuelve de una lesión, obtiene medalla de plata en los Juegos de Río 2016, eliminando en primera ronda a Djokovic, en semifinales a Rafael Nadal y perdiendo la final ante Andy Murray. Y luego lo elimina a Andy Murray y a Gran Bretaña en las semifinales de la Copa Davis y le gana a Croacia la tan ansiada final. Así que nada, esos han sido una breve explicación de los mayores tenistas que ha tenido este país y los ponentes. Hay un montón más, pero para no aburrirlos hablamos de los más conocidos. Muchas gracias, Lázaro. Damos un breve cierre a esta nueva edición de Match Point. Te agradezco a vos, Lázaro, Santiago y Fabricio por la predisposición a realizar el programa del día y la fecha. Y los despido a nuestra audiencia con un cálido saludo. Será hasta la próxima edición de Match Point. Un abrazo.